Una de las primeras preguntas que cualquier paciente hace cuando va a iniciar un tratamiento de fertilidad es ¿qué probabilidades tengo de embarazarme? Pero pocas veces entendemos realmente qué significan las tasas de éxito, qué factores cambian y por qué comparar resultados entre pacientes o clínicas puede ser profundamente engañoso. Hoy hablaremos de expectativas reales, pronóstico individual y de cómo interpretar correctamente el éxito en reproducción asistida. Bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Fertilidad, un espacio de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, donde acercamos la ciencia reproductiva a un lenguaje claro, humano y confiable. Aquí conversamos con especialistas de los temas que realmente importan en la consulta y te ayudamos a entender mejor tu fertilidad, ya seas paciente, médico o estés formándote en esta especialidad. Porque cuando la información es clara, las decisiones son mejores. Las tasas de éxito no son promesas, son probabilidades que se basan en edad, diagnóstico y estrategia. Hoy vamos a hablar de las tasas reales de éxito en reproducción asistida y mucho de esto, qué implica en relación a cuando una paciente o una pareja nos pregunta cuáles son mis probabilidades reales de lograr un embarazo y de lograr, más importantemente, un bebé nacido en casa. Y para ello, hoy voy a entrevistar al doctor Rubén Tlapanco. El doctor Rubén Tlapanco es biólogo de la reproducción, expresidente de nuestra asociación y una persona que en lo particular me ha inspirado muchísimo, me ha enseñado muchísimo a mucho de lo que hacemos hoy día con día por esta asociación. Rubén, bienvenido, amigo. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y pues es un gusto estar aquí. No, Gracias. Mucho de lo que hoy sucede tú lo hiciste durante tu gestión como presidente y vaya, seguimos con el yo con AMMR siempre, ya sabes. Así es. Oye, pues platícame, este tema está súper interesante y lo tenía guardado para poder platicar acerca de esto, porque creo que es una de las cosas que hoy, tanto en redes sociales como en marketing, como la paciente realmente o la pareja te pregunta esto, doctor, ¿cuál es mi tasa de éxito? ¿Qué dirías tú? O sea, en principio, ¿qué es una tasa de éxito en reproducción? Sí, realmente la tasa de éxito real es, incluso lo mencionamos así cuando hablamos de estadística en los tratamientos reproductivos, es la tasa de recién nacido vivo, ¿no? No es tanto de la tasa de embarazo, que puede ser, pues salió la prueba positiva de embarazo, porque hay que destacar que en muchas ocasiones, aunque haya una prueba positiva, se puede perder en el camino, Claro. ¿no? O incluso hay algo que se llama embarazo bioquímico, sale positiva la prueba y ni siquiera se manifiesta en el ultrasonido y se pierde el embarazo. Entonces, la tasa de éxito es la tasa real de un recién nacido vivo en un grupo poblacional. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una paciente con mis características, hablando de la paciente en particular, se pueda embarazar con un tratamiento de reproducción asistida? Y de ahí, pues ahí es un mar de variables que puede existir alrededor de la paciente, de la pareja del paciente, del tiempo de infertilidad, de muchos factores que van a impactar en esa tasa de éxito en esos tratamientos. Ahora, hablando de fertilización in vitro como tal, es muy importante destacar que lo ideal o lo óptimo es que se hable por tasa de éxito de ciclo estimulado. Es decir, nosotros sabemos que a las pacientes cuando entran a un tratamiento se estimulan los ovarios para obtener óvulos en una mayor cantidad y posteriormente fecundarlos, se desarrollan embriones y luego se colocan. Pero no es que cada embrioncito tenga una probabilidad de embarazo, sino es todo el proceso de hacer esa única estimulación, esa única extracción de óvulos, tiene una tasa global de embarazo por ciclo iniciado en las pacientes. Y lo mismo ocurre para otros tratamientos como baja complejidad. Claro. A veces yo creo y quiero preguntarte, ¿no es la misma tasa de embarazo que tiene la paciente que tiene 27 años que la paciente que tiene 40 años, que la paciente que tiene 42 años? Pero incluso no es la misma tasa de éxito, o sácame de esta duda, la paciente que tiene 27 versus la paciente que tiene 27, porque como tú dices, hay un mar de cosas alrededor. Es correcto. Por eso no se puede afirmar, y perdón que lo diga así, en internet, que hay un cierto número, tenemos tal porcentaje de tasa de éxito. Claro. Porque la pregunta sería, ¿en qué paciente?
en todas, o en solo pacientes de 27 años, o pacientes de 27 años pero sin endometriosis, o Claro. pacientes de 27 años pero que el varón está perfecto o que no está tan perfecto. Es decir, es un juego de marketing. El decir, yo tengo una tasa de éxito de embarazo del 80%, por ¿En decir. quién? ¿En quién? ¿A qué edad? ¿Con qué otros factores? Por eso no se puede generalizar. Y como tú bien lo dices, no es lo mismo la probabilidad de embarazo, aunque se tenga la misma edad, sí es un parámetro muy importante, pero hay muchas variables que van a participar en Sí. ese. ¿Cómo le puedes tú transmitir esto a una paciente? O sea, ¿cómo le dices a una pareja? Porque también entra un poco ese factor emocional. Una cosa es esa combinación de esa medicina real, honesta, pero también un poco fría a veces y sabemos que a lo que nos dedicamos entra mucho un factor emocional. Entonces, encontrar ese equilibrio entre decirle la realidad del caso a la paciente, pero también no desmotivarla en el proceso. ¿Cómo debemos de transmitir esta información? Mira, yo inicialmente lo comento y de hecho ayer tuve una plática en el curso de aniversario de la asociación y dije algo que siempre les comento a los pacientes. Hay que dejar de pensar que en los seres humanos la probabilidad de embarazo, cada mes que alguien está buscando quedar embarazado, es muy alta. Somos una de las peores especies para reproducirnos, aunque me quejo mucho del tráfico de la Ciudad de México y hay muchas personas, la realidad es que no somos una especie eficiente. Claro. ¿Cuántos huevos no ponen unas hormigas? ¿Cuántas no unas arañas? ¿Cuántos tienen unos perros, conejos, etcétera, que pueden tener 5 o 6 camadas? Y todo bien. En los seres humanos hay más de 2 o a veces 2 fetos al mismo tiempo y es un embarazo de alto riesgo. Entonces, el punto es que como especie somos muy ineficientes. Y yo siempre tomo el punto de partida de decir, en el caso de la mujer, la edad, que es algo muy importante, alrededor de los 25 años de edad, entre 20 y 25 años de edad, es el punto de mayor probabilidad de embarazo que tiene una mujer en un mes en particular. Si tiene vida sexual, sus días fértiles con aplicación, siguiendo al pie de la letra, con pruebas de ovulación, con todo lo que quieras, la probabilidad de que esa mujer se embarace en ese mes es de un 25% más o menos. Pero a sus 30 ya es como de un 20%. Pero a sus 35 ya es como de un 15%. Y de ahí viene una picada y diríamos como a los 38 más o menos, pues ya estamos como en un 11, 10%. Y de ahí, entre 38 y 40 baja, pues, 10, 9, 8. Después de los 40 años baja mucho la probabilidad, abajo de un 9, 8%. Y de 42 en adelante como 5% de probabilidades de que se embaracen de manera espontánea. ¿Y cuántas pacientes te llegan hoy de menos de 35 años diciendo, doctor, me quiero embarazar? Yo lo que veo, y incluso les digo a las pacientes, es más probable que una de menos de 35 llegue diciendo, doctor, ¿cómo le hago para ahorita no embarazarme? A que diga, doctor, ya estoy buscando embarazo, ¿no? Que es justo cuando ya es menos probable. Sí. Entonces, si partimos de la biología de lo natural y eso lo trasladamos a un tratamiento de baja complejidad, por ejemplo, como inseminaciones o de fertilización in vitro, las probabilidades de embarazo, bueno, van a depender de la edad, pero ¿por qué no son tan altas? Bueno, pues porque sí existe tecnología, sí podemos evaluar óvulos, embriones, etcétera, pero no podemos superar tanto a la naturaleza. Claro. Que de entrada es demasiado ineficiente. Por eso hay que conocer cómo es en condiciones normales. Ahora imagínate agregarle una patología. Digamos que la reproducción asistida es un método de selección, no un método de modificación, bueno, en este momento, ¿no? De las células, sino, como tú bien dices, o sea, nosotros vamos a poder usar la tecnología, pero no vamos a poder modificar la naturaleza, Así es. ¿verdad? Y en el escenario de decir, ok, si yo tengo una paciente, si yo tengo una pareja, o para quien nos esté escuchando, que muchos escuchan este tipo de pláticas e incluso lo basan como para poder decir, ok, yo debo decir esto cuando una pareja me llegue, ¿cuál dirías tú que es el porcentaje al cual deberíamos de transmitirle a nuestras pacientes por ciclo? Si hiciéramos como un escenario global en una paciente, no sé, de 35 años que va a hacer un tratamiento de reproducción asistida o más, no sé.
Sí, hablando de fertilización in vitro, digamos que es como el grado más complejo de los tratamientos de reproducción asistida, mujeres jóvenes, es decir, mujeres de menos de 35 años, la probabilidad de que se embaracen por ciclo iniciado, es decir, yo me estimulé una vez me sacaron óvulos de un recién nacido vivo, vamos a dejarlo más o menos entre un 50 y 55%. Estas no son mis datos, son datos habitualmente que dos grandes escuelas se tienen, la americana y la europea, donde se tiene una base de datos muy grande de cientos de miles de ciclos que se han hecho, con características similares. Yo sería una mujer como de menos de 35 años. Claro, quiere decir que, por ejemplo, y vaya, lo vemos mucho, ¿no? Se embarazó en la primera fertilización in vitro que hizo, pues no es, digo, no es como que hayas hecho algo, hiciste lo que realmente tenías el mismo porcentaje que tienen las mismas pacientes a tu edad y en las mismas condiciones de patología o no patología. O sea, no es como que podamos superar este porcentaje, o, o- porque si bien, ¿qué variables pueden afectar que el porcentaje cambie? Por ejemplo, Y no para arriba, sino para abajo. claro, o sea, para arriba realmente no Sí. lo hay, la edad es el punto más importante, pero sí tiene endometriosis, sí tiene ovario poliquístico, sí tiene sobrepeso, sí tiene obesidad, si fuma, si toma, si el varón tiene alteraciones en la muestra espermática, si tiene hipotiroidismo, es decir, cualquier cosa adicional extra, ese porcentaje lo puede bajar todavía Claro. más. Y luego, si además subimos un poquito de edad, esos menores de 35, entre 36 y 37 años, números reales, entre 38 y 40% de probabilidades de un recién nacido vivo, en in vitro, en condiciones relativamente buenas. A partir de los 38 años hay una caída un poquito más importante y los tratamientos bajan como de un 22 a un 28, casi 30% de éxito. Y haciendo En bien las ciclo, cosas. haciendo bien las cosas. Eso es más o menos alrededor de los 38 a 40. A partir de los 40 años de edad, que es cuando más están llegando los pacientes, el resultado es de un 10 a 15% en tratamientos de fertilización in vitro. Más de 42 años, por eso algunos incluso ofrecen ya óvulos donados, 5% menos. Ahora, esto es por ciclo, esto es decir, por cuántas veces me extraigan óvulos. Repito, no es por embrión. Yo sé que hay unos tratamientos que se extraen 15 óvulos y a lo mejor tenemos al final 6 embriones. No cada embrión tiene 50% o 30% dependiendo de la edad. Es haber agotado todos los embriones que se tienen ese porcentaje. Una vez, por ejemplo, un caso en particular me pasó que unos pacientes desarrollaron varios embriones, hicimos alrededor de 2 transferencias y no se embarazaban. Entiendo que esto es algo muy frustrante y no entendían qué era lo que pasaba. Y decidieron ahí parar y les dije, es que necesitamos agotar las transferencias de los embriones de este ciclo para llegar por lo menos a ese 50% de probabilidad de éxito. Es importante entenderlo. El problema es que cada transferencia, cada, como le llaman, beta espera, es muy frustrante y lo viven como si hubiera sido un tratamiento nuevo fallido. Claro. Nosotros como médicos en reproducción entendemos hay que agotar los embriones, es todo el proceso y eso nos lleva a ese porcentaje. Pero cada paciente entiende, pues si tengo 6, lo intenté 6 veces, Exacto. pero no, desafortunadamente no es así. Me encantaría que si algún paciente o una pareja está viendo el programa, entendiera que no es así y a lo mejor empezar a procesarlo mentalmente desde antes. Sí, sí, yo creo que eso justo que acabas de decir, tengo 6 embriones. Bueno, en principio hay pacientes que dicen, me voy a embarazar 6 veces, que eso es totalmente equivocado. Y lo siguiente es, tengo 6 embriones, lo intenté 6 veces. Pues no, realmente no es que lo hayas intentado 6 veces, estamos agotando los embriones que se hicieron en De ese un ciclo. intento. De Claro, un intento. y a veces las parejas se terminan perdiendo en el camino porque, no sé, se transfieren 2 embriones y al rato siempre, y esto yo creo que es una condición humana, buscar dónde está la culpa, buscar dónde está el fallo, y a veces con los mismos embriones de ese ciclo ya están en otra clínica y se están trasladando embriones para transferir los mismos embriones como si fuera a haber algo diferente. Digo, evidentemente hay pues de condiciones técnicas, laboratorio, pero siguen siendo los mismos embriones del mismo ciclo, Es correcto. ¿verdad? Y
ahí esto que mencionas de trasladar a otra clínica o alguna otra cuestión, hay que ser muy cuidadosos en los porcentajes de éxito que se ofrecen en las clínicas. Claro. Estaba yo revisando una de las clínicas más grandes que existen en el país, si no es la más grande, y ellos desde hace mucho tiempo manejan su 96% de éxito. Bueno, ese 96% de éxito, afortunadamente ya en la página de internet ya ponen cómo se llega a eso. ¿Y cómo se llega a eso? Porque habitualmente el tratamiento que la clínica otorga, ofrece, vende o como lo quieran llamar, son 4 tratamientos. O sea, están haciendo un porcentaje acumulado de O sea, 4 estimulaciones o 4 transfer. 4 extracciones de óvulos, Ya. que pueden ser, pues no sé, a lo mejor, pues, imagínate por ciclo 3 transferencias, 3 por 4, 12 transferencias. O sea, es decir, sí, estadísticamente, Vas a con llegar a ese esto. 50% que decimos, a lo mejor en menores de 35 años, pues después de 4 extracciones de óvulos y de diferentes oportunidades de transferencias, vas a llegar alrededor de un 80-90% de éxito. El detalle también, que es algo que no se menciona directamente en la página de internet, y no es algo malo, es algo que nosotros hacemos, pero también es un poquito el truco, es que casi siempre, desde que se identifica que la paciente tiene pues más de 38 años, que sabemos que su porcentaje ya es de un 20% o un 10% de éxito en el tratamiento, ya se ofrece la donación de óvulos. O a lo mejor se hace el primer ciclo y al segundo ya ofrece la donación de óvulos. Obviamente la donación de óvulos es de mujeres de veintitantos años que tienen un 60% de probabilidades de embarazo. Entonces eso sube las tasas y por eso es, tú ven a esta clínica, te hago 4 tratamientos, tenemos 96% de éxito y si no te regresamos tu dinero. Es jugar un poco con el marketing, es jugar un poco con las tasas. No es diferente a Nueva York, no es diferente a España, no es diferente a las grandes clínicas del mundo. Realmente es jugar con un poquito con la estadística y a lo mejor de esa manera pues presentar unos números. Pero los números reales por estimulación, por extracción de óvulos, son los que estamos mencionando y no son míos, son los números internacionales. Claro. ¿Qué le dirías tú? Porque yo entiendo, cuando hablamos de todos estos porcentajes, es válido decirle a una paciente que no compare su caso con el de otra, porque de repente es como, oye, es que mi amiga vino contigo porque tiene 40 años y se embarazó en la segunda transferencia y yo tengo 40 años y llevo 3 transferencias y no me he embarazado, ¿verdad? Es como todo en la biología. Todos los organismos somos diferentes. O sea, respondemos diferente al medicamento. Los óvulos que tiene una mujer u otra pueden ser diferentes. Las condiciones de salud, la patología, la misma composición física puede ser diferente. Entonces, no es igual nunca ni siquiera la misma dosis que se le da a una paciente que se le da a otra. Y ahí entra algo muy importante que es la reserva ovárica, que la reserva ovárica es la cantidad de óvulos que nosotros podemos tratar de estimular y extraer en un proceso de fertilización in vitro. Y la reserva ovárica sí va a disminuir a lo largo de la vida, pero hay mujeres que tienen más y mujeres que tienen menos. Claro, sí. ¿Qué le dirías, por ejemplo, tú en tasas de éxito? Te voy a poner 2 ejemplos. Tienes a una paciente de 33 años con una antimuleriana de 0.8 y tienes a una paciente de 38 años con una antimuleriana de 1.8. Esto lo hago como para que pacientes, médicos que están en formación puedan distinguir qué pronóstico darle a estas 2 parejas, ¿no? Estas 2 diferentes pacientes. Definitivamente siempre lo más importante va a ser la edad. ¿Tiene mejor pronóstico la de La que 33? tiene 33 años, aunque tenga menos ovulitos. Incluso a lo mejor, digo, no, hay que ver el varón y otras Sí, sí, condiciones. claro. Incluso hasta se podría embarazar más fácil espontáneamente. Exacto. ¿De acuerdo? Pero sí, siempre va a ser más probabilidad de embarazo una mujer más joven, aunque tenga menos reserva ovárica que una de 38. Y algo que a mí siempre me ha impactado mucho es, de acuerdo a la estadística de los tratamientos reproductivos, y creo que lo mencioné también en una de las charlas, a lo mejor una mujer de 33 años que se hace un tratamiento de in vitro con unos 8 óvulos, 6, 8 óvulos, probablemente ahí va a haber uno que va a dar un embrión que cromosómicamente va a estar bien
y que ese tiene las mayores probabilidades de implantar y dar un embarazo. Pero a los 38, la estadística nos dice que a lo mejor esa mujer va a necesitar más de 20 óvulos para por lo menos tener un embrión que pudiera ser competente e implantar. Entonces, a lo mejor la que me pones, que es un poco, tiene baja reserva, pero es joven, pues a lo mejor es más fácil llegar a ese número eventualmente, o a lo mejor tiene que hacer 2 obtenciones de óvulo, que la otra mujer que su reserva relativamente está normal, pero a lo mejor no alcanza a obtener esos 20 óvulos y probablemente no se embarace. Es decir, a mayor edad, más se equivoca el cuerpo, y esto es no nada más en la reproducción. Esa es una ley de que mientras más grandes somos, aparecen manchas en la piel, se cae el cabello, empiezan a fallar ciertos órganos. Mientras más grande uno es, más se equivocan las células al reproducirse. Claro, cada vez nuestra sociedad hace que cada vez nos queramos ver más jóvenes, que cada vez, es cierto, nos sigamos comportando como dicen, los nuevos 20 son los 30, los nuevos 30 son los 40, pero internamente estamos igual, o sea, internamente tú estás igual que hace 50 años estaba alguien de 40 años, solamente, e incluso quizás hasta peor, porque el estilo de vida que hoy llevamos pues, es muy diferente a como lo llevaban hace 50 años, ¿verdad? Así es, y por eso es muy importante concientizar a la gente joven en cuanto a lo mejor quieren hacer otro tipo de actividades, bueno, pues se pueden congelar óvulos jóvenes, o concientizar a la gente que ya está un poco más grande, que quiere buscar embarazo, pues que se apuren a buscar algún tratamiento, y a lo mejor a gente que está todavía más grande, decir, bueno, ¿qué alternativas tenemos? Tener un poquito de claridad en el proceso. Yo pienso que si no se ve el camino completo como paciente, o sea, es decir, el camino completo de que puedo requerir más de una estimulación, puedo requerir varias transferencias, Puedo requerir donación. van a botar la toalla en el camino. Y eso es lo que pasa. Y se van a otra clínica. Y en la otra clínica vuelve a pasar lo mismo. Ahora, hay que ser honestos. Cuando a mí me llega un paciente, suponiendo que me llegaría una paciente que tuviste, o que vio el doctor Roque, o que vio el doctor Santibáñez, yo pienso, bueno, los conozco, sé que hacen bien su trabajo, ¿qué le voy a ofrecer? Sí. Digo, vamos a intentarlo nuevamente, pero en muchas ocasiones es conocer o tratar de conocer el camino completo para no desmotivarse en el camino. Sí, ver el panorama completo desde que inicia hasta que termina y que el paciente o la pareja vaya viendo cómo se encuentran sus porcentajes. Yo a manera de anécdota, en uno de los capítulos le decía, oye, pues, ¿qué piensas tú desde que ves a una paciente agendada de primera vez y dice primera vez fertilidad y cuando le hacen la historia clínica tiene 42 años? Todo el camino que ya viene en tu mente y que a lo mejor la paciente todavía no tiene ni idea, ¿verdad? Exactamente. Y pues lo más controversial es que eso que tú comentas, casi lo veo ya siempre en las consultas. Claro. Es decir, mientras más especializados somos nosotros, llegan de mayor edad. Y entonces ya empezamos a pensar, híjole, pues ojalá tenga una buena reserva para tener más óvulos. Y no siempre están en el mismo canal todavía los pacientes cuando llegan ya demasiado tarde para buscar. ¿Crees que en México el paciente todavía no está muy informado en relación a sus porcentajes? A diferencia, por ejemplo, tuve un capítulo hace poco con Roque de la red latinoamericana. A diferencia de Latinoamérica, me queda claro que en Europa el paciente tiene mucha más información e incluso hay pacientes que llegan y dicen, yo sé que soy candidata a óvulos donados. Aquí muy difícil alguien te va a llegar a decir eso, ¿no? Sí. Sí, yo creo que falta mucha información, incluso en la criopreservación, Claro. Congelamiento de óvulos, todavía no estamos en un punto como en Europa, pero sí falta información sobre las probabilidades de éxito, y vas a decir que qué insistente soy, pero de verdad, ¿cuánto daño hace la publicidad engañosa? Terrible. Porque aunque a lo mejor yo hoy no me quiero embarazar, tengo 39 años, pero veo que hay clínicas que ofrecen hasta el 96% de éxito, o me regresan mi dinero. Voy a la segura. Y si no me voy a la segura. Un poquito más. Bueno, ya hay mucha tecnología, hay inteligencia artificial. Sí. No, o sea, sí hay inteligencia artificial, sí, Sí, hay incluso se tecnología. aplica reproducción asistida, pero no cambia. Y ahora hasta veo que ya están anunciando con nombres rimbombantes rejuvenecimiento de los ovarios. Tú y yo, y hay que aclararlo, hay que decir, eso es experimental. Claro. No hay ninguna fuente oficial en el mundo de las grandes autoridades
como los europeos, como la ASRM, que son los americanos, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Colegio Americano, ni nadie que haya validado que realmente se puede rejuvenecer. Sí. Hoy, al menos estamos en 2026. Sí. En un futuro podría ser, pero hoy no lo hay. Ni Sí. aquí ni en ninguna clínica del mundo. Claro, no existe el rejuvenecimiento. No hay que confiarse. Sí. Ayer estabas dando una plática y hablaste de congelación de óvulos, que ahorita tocaste ese tema, porque evidentemente, y me quedó muy grabado lo que decías sí, entre 35 y 37 años es cuando más va a llegar las pacientes a congelar óvulos, cuando tienen la información. Difícilmente te llega alguien de 35, pero es donde hay mejor pronóstico. Antes de los 30, o sea, realmente ya aunque estás arriba de los 35 y aunque la mayoría entre 35 y 37, pues tampoco es como que ya estás congelando los mejores óvulos que ha tenido la paciente. Exacto. ¿Verdad? O sea, el problema aquí es que, bueno, una mujer de 25 años, pues, ¿qué va a estar pensando en congelar óvulos? Hoy en día. Hoy ¿no? en día. A los 25, creo que mis papás ya habían nacido. Entonces, pero a lo que voy es, hoy en día no van a estar pensando en congelar óvulos a esa edad, o a lo mejor no se tiene el recurso económico, podría ser, o a lo mejor no lo hacen tanto porque dicen, pues me embarazo a los 30, por decir, a lo mejor puede ser también ese el escenario. Entonces se ha visto que entre los 35 y los 37 es alguien que son óvulos todavía competentes, como tú bien dices, no son los mejores, pero que a lo mejor sí los pueden usar en un corto plazo, ¿no? Sí, sí. Y también, evidentemente, digo, no lo hablamos ahorita, pero la edad a la que te embarazas también importa. O sea, sí es cierto, óvulos de 33 años y los usas a lo mejor a los 42, pues tu pronóstico de embarazarte es bueno. Pero recién nacido, o sea, no es el mismo recién nacido por las condiciones obstétricas, llámese embarazo, de la paciente que se embarazó a los 35 que la que se embarazó a los 42. Hay que tomar en cuenta que conforme pasa el tiempo, incrementa el riesgo de enfermedades. Claro. Entonces las enfermedades pueden complicar un embarazo también. El óvulo y todo, bueno, sí, será a lo mejor cromosómicamente un óvulo más joven, competente, con menos riesgo de enfermedad genética cromosómica del embrión. Pero si el cuerpo ya es mayor, tiene más riesgo de tener diabetes del embarazo, hipertensión en el embarazo o algunas otras complicaciones. Claro. Pues bueno, Rubén, me gusta mucho la plática. Creo que esto debe de abrir los ojos mucho a nuestra comunidad médica, a nuestros colegas, a los médicos que se forman, a las pacientes. Y nos pudiéramos extender mucho más. Pero bueno, para cerrar este capítulo, si tú tuvieras que decirle una sola verdad que debería de entender una pareja cuando va hacia un tratamiento de reproducción asistida, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería la verdad que deberían de saber las pacientes? Yo pensaría que traten de que su médico, que su clínica, les explique el camino. El médico que está estimulando, el médico que está diciéndole ya vamos a entrar a la fertilización in vitro, sabe, obviamente si es especialista en reproducción, sabe cuál es el pronóstico real de la paciente. Lo sabe. Sabe cuál es su tasa de éxito, y cuando digo tasa de éxito es recién nacido vivo en casa, me lo están entregando. Sí lo sabe, porque estos números los conocemos los especialistas. Entonces lo ideal sería que esta pareja que vaya a entrar le pregunte, oye, por mis condiciones, no tu clínica, no tu laboratorio, por mis condiciones, yo ya estoy aquí porque confío en ti como médico, pero por mis condiciones de edad, de mi esposo, de mi pareja, de mis condiciones médicas, ¿cuáles son mis probabilidades de embarazo? ¿Y cómo lo puedo incrementar? Sea cual sea la estrategia. Y una vez que ya el médico les explicó los números reales y cómo lo puede incrementar, entonces ahora sí, tratar de, si vamos a adentrarnos en el tratamiento de reproducción, ver la luz en el camino y entonces saber que a lo mejor es un tratamiento o es un proceso que no va a ser tan cortito, que puede ser un poquito más largo de lo que se habían imaginado, pero eso haría que a lo mejor continúen hasta la meta. Porque lo que más pasa en muchos tipos de pacientes no tienen esa información completa. Y entonces, a la primera, dejan el tratamiento, desisten.
y van con otro. Y el otro, bueno, pues también a lo mejor eres tú, pero pues es volver a empezar, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el pedirle a su médico, a su clínica, compárteme mi pronóstico en particular con la probabilidad que tengo de tener un recién nacido vivo. Y si no es el más favorable que espero, ¿qué estrategias podemos tomar? Juntar más óvulos, juntar más embriones, más de un ciclo, varias transferencias, donación. A lo mejor eso les puede dar un poquito de más paz y entendimiento hasta llegar a la meta que finalmente es tener un bebé en sus brazos. Y me viene a la mente, por lo que dices ahorita, a lo mejor incluso como gremio, eh, ser transparentes en ese pronóstico que todos sabemos para homogeneizar criterios y que la pareja cuando llega contigo porque confía como médico, si va y pide otra opinión, también sepa la realidad, porque a lo mejor eso pasa, ¿no? Es fácil que si tú llegas y honestamente le dices, mira, este es tu pronóstico, esto es lo que podemos hacer y todo, a veces pues quieren escuchar lo que quieren escuchar y van a una clínica y en la clínica le dicen, no, ¿cómo crees? O sea, ten fe, vamos a echarle ganas y te vas a salir embarazada y tu porcentaje es más alto. Entonces, echa para atrás toda la realidad que tuvo en la opinión previa. Entonces, a lo mejor esto sería como un motivar a que todos seamos transparentes en darle el pronóstico real al paciente. A veces no es lo que quiere escuchar. Y a lo mejor, ¿por qué no que nos apoyemos de un profesional de la salud mental? Es decir, un acompañamiento emocional, como se le llama, para también, digo, qué bien que el médico me tinte el camino, pero está muy complicado, sí. Quiero sobrellevarlo. Claro. Y a lo mejor nosotros como especialistas en reproducción no tenemos esa habilidad, bueno, pues entonces referir o trabajar en un equipo en conjunto para poder sobrellevarlo mejor y llegar a la meta. Sí, no hemos llegado a ese punto quizás como en especialidades como en oncología o en traumatología, donde el paciente se va a operar y dice, doctor, voy a volver a caminar, doctor, ya no voy a volver a tener cáncer. Y los médicos le dicen, mira, esto es lo que podemos hacer. Tu pronóstico, el cáncer puede volver, puede no quitarse 100%, puedes no estar libre de enfermedad, puedes no volver a caminar, pero puedo hacer esto para que estés mejor de lo que estás en este momento. Este es tu pronóstico. A lo mejor deberíamos llegar a ese punto en reproducción, ¿no? Yo creo que sí, esa es la meta final que deberíamos hacer. Pues amigo, muchísimas gracias por esta entrevista. Me encantó todo lo que dijiste y creo que motiva mucho a que todos sepamos realmente lo que le debemos decir a las pacientes, lo que como clínicas, como médicos debemos de compartir en nuestro gremio. Y bueno, es información muy valiosa con toda la experiencia que tienes. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias a la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción y pues yo con AMMR. Yo con AMMR, amigo. Gracias. Gracias.